Que la gracia de Dios abunde en medio de sus hogares, queridos hermanos, y bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy miércoles, después de Epifanía, vamos a reflexionar una vez más el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 6, versículos del 45 al 52. En aquel tiempo, después de la multiplicación de los panes, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se dirigieran a Betsaida, mientras él despedía a la gente. Después de despedirlos, se retiró al monte a orar. Entrada la noche, la barca estaba en medio del lago, y Jesús solo en tierra. Viendo los trabajos con que avanzaban, pues el viento les era contrario, se dirigió a ellos caminando sobre el agua, poco antes del amanecer, y parecía que iba a pasar de largo. Al verlo andar sobre el agua, ellos creyeron que era un fantasma y se pusieron a gritar, porque todos lo habían visto y estaban espantados. Pero él les habló enseguida y les dijo: «Ánimo, soy yo, no teman». Subió a la barca con ellos y se calmó el viento. Todos estaban llenos de espanto, y es que no habían entendido el episodio de los panes, pues tenían la mente embotada. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. El Evangelio de ahora es una continuación de la perícopa que leímos precisamente el día de ayer. Y es una continuación que nos enseña el poder divino que Jesús manifestaba ya desde sus primeros momentos, pero que muy difícilmente era reconocido por parte de sus discípulos. El día de ayer encontramos la multiplicación de los panes, algo que, como dijimos, era humanamente imposible lograr conseguir tanto alimento y multiplicarlo de tal manera para dar de comer a mucha gente. Ahora, después de ese acontecimiento, nos encontramos a los discípulos en medio del lago, en una barca, estando en medio de una tormenta, con un gran viento, mientras que Jesús había estado a solas en la tierra, muy seguramente orando, hasta que luego se dirigió hacia ellos. Y la primera impresión de los discípulos era un fantasma, hasta que reconocieron a Jesús. Todo esto para nosotros ilumina bastante, ya que muchas veces, a pesar de que encontramos tantas pruebas de la existencia de Dios, a pesar de que Dios continuamente en nuestra vida realiza tantas acciones que vislumbran su existencia, a veces nosotros mismos vemos a Dios como un fantasma, como una idea, tan solo como una imagen, y por eso difícilmente un buen cristiano a veces logra hacer todas las acciones que un buen cristiano debe de hacer. A veces, aquellos cristianos mediocres, aquellos cristianos falsos son productos de ver en Dios un fantasma y no a una persona como Jesucristo, a alguien que de verdad existe, a un Padre que está en medio de nosotros, cuidándonos, a un Hijo que nos ha redimido con su sangre, a un Espíritu Santo que continuamente nos santifica con su presencia. Para nosotros nos conviene más que Dios sea un fantasma, porque sí podemos hacerlo aparecer y desaparecer cuando nos convenga, hacerlo aparecer cuando tenemos nuestras necesidades, pero cuando queremos obrar mal, pues Dios desaparece y así podemos hacer lo que queramos. Y esto no es propio de un cristiano. Jesús, Dios mismo, es alguien que está presente, es alguien que continuamente está cerca de nosotros, y así como nos ayuda, y así como nos alimenta continuamente con el pan de la palabra y con el pan del cuerpo de Cristo, así también nos pide siempre cuentas. En medio de las tormentas de nuestra vida, en medio de nuestros pecados, Dios pasa cerca de nosotros y nos da ánimo. Lo único que tenemos que hacer es confiar en Él y no ver en Dios a un fantasma, sino a ese mismo Señor, Creador, Santificador, dueño de nuestra vida, que nos acompaña todos los días.